¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Conciencia Televisión. Esperamos que usted la haya pasado muy bien y esperamos que los temas que vamos a tratar en esta ocasión sea de su interés. Uno de los principales temas, bueno, entrando al mes patrio, también entramos al tiempo del informe, de los informes. Y en este caso, Claudia Sheinbaum tuvo su primer informe de gobierno, trascendental, histórico. La primera mujer que asume este cargo y que informa a la nación de en qué estado se encuentra. Pero, ¿cómo le fue en cuestión de la economía, en la cuestión social, en la cuestión de las inversiones, en la cuestión de la política? Vamos viendo cómo va transcurriendo este sexenio de la presidenta con su sello característico de Claudia Sheinbaum. Y para ello, bueno, como siempre, nos acompaña y le agradecemos muchísimo al licenciado Andrés Gómez Rosales, quien es un destacado analista político y que nos honra nuevamente con su presencia. Bienvenido. Muchas gracias y con mucho gusto, desde luego. Muchas gracias. Y ya también, bueno, pues Gabriel Barborjac, quien siempre con su análisis muy acucioso y verdadero, pues está también con nosotros. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, con mucho gusto estar aquí con este gran auditorio, licenciada, y aquí con Andrés y con tu conducción. Muchas gracias, licenciado. A ver, pues, ¿cómo vieron? ¿Cómo vieron el informe de la presidenta? ¿Cómo le fue? A ver, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿Mm? Andrés. Bueno, yo puedo decir, o quiero decir, que el papel de Claudia ha sido muy difícil. Le tocó una época difícil. Incluso creo que no la conocemos todavía cuál es su intención como ejecutiva, cuál es su visión de gobierno. Algunas veces tiene que compaginar, que ceder un tanto con las corrientes radicales del movimiento de ella. En otros casos se ve como que el gobierno de Estados Unidos quiere llevarla a su espacio. Incluso da la impresión que la presión de tal manera, pero no quieren lastimarla demasiado. Creo que la quieren de su lado. Y tengo la impresión que es una forma de búsqueda de neutralizar a López Obrador. Bueno, no me preguntó de eso. No, pero pues viene junto casi con Pero creo que tenía poco espacio para su informe. El informe en sí, para mí, es como todos los informes. Tratan de hacer lucir lo que les sale bien, lo que a dónde van, qué quieren. Pero los informes pocas veces creo que nos dicen con precisión el fondo del estado de las cosas, el fondo del país. Es un país difícil, ha sido históricamente difícil, sigue siendo difícil su situación. Traemos graves problemas arrastrando. Creo que lo hizo bien, sobriamente. Es de esperar que Claudia llegue a negociaciones con el gobierno de Estados Unidos y tome decisiones fuertes. ¿Qué tan fuertes? Habrá que ver. Creo que si no se acerca más a lo que ellos quieren, no le van a dar mucho manejo, pero tampoco pretenden lastimar demasiado al vecino con el que necesita negociar y comprar y vender y qué sé yo. No sé si contesté. Claro, claro que Gracias. sí. Gabriel, ¿tú cómo la viste? Segura, ¿no? Segura de sí misma. Sí, segura, pero fíjate lo que dice Andrés, coincido con Andrés, Ujú. pero hace un apunte muy, muy interesante que yo no lo había considerado. Las presiones de Estados Unidos y que no la quieren lastimar. O sea, quieren tenerla de alguna manera de aliada y contrarrestar, anular a López Obrador. Ese ángulo me parece muy, muy real. Efectivamente, el gran poder de este país ha sido López Obrador. No se entendería a Claudia Sheinbaum sin el apoyo de López Obrador. Pero pues hay un cambio de sexenio y las políticas de López Obrador, económicas,
sociales como que no está muy de acuerdo Estados Unidos. Y más en el tema de seguridad, en el tema de la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, ese concepto de abrazos no balazos. Y en ese sentido creo que Claudia ha hecho un trabajo inteligente, contrario a esa línea y más cerca de lo que Estados Unidos quiere. Tanto, pues que entregó 29 capos. Prueba y una señal de que ella, pues, está en la mejor disposición de alinearse con las políticas de Estados Unidos. Pero ahí es donde está el justo medio, como señala Andrés, donde estamos de acuerdo en una lucha, pero con límites, no lo que tú quieres, Estados Unidos. Y ahí es donde ella acota cuando dice colaboración, no sumisión. Ujú. Y habla de la importancia de la soberanía nacional, que no es más que, pues, sí, vamos a trabajar juntos, pero respetando mi espacio. Vamos a ver cómo utilizamos la inteligencia, la tecnología y toda esa información que ustedes nos pueden dar, investigaciones, etcétera, para enfrentar esta problemática, pero no con todo lo que ustedes quieren, ¿no? Así es. Permítanme a mí hacer mi trabajo, respeten mi espacio. Y en esto, pues hoy miércoles estará el secretario de Estado Marco Rubio en una reunión para revisar, analizar y establecer acuerdos en temas de seguridad, donde incluye, pues, el tema del narcotráfico, donde incluye el tema de la agenda de migración y seguramente también el tema económico, el tema de los aranceles, porque ya estamos muy cerca de, de que se inicien las mesas de análisis de lo que será el nuevo Tratado de Libre Comercio, ¿no? Sí. Interesante totalmente lo de seguridad, la visita de Marco Rubio muy importante a nuestro país y lo que declara también el presidente, señor Donald Trump, ¿no? Donde dice que qué bonita y qué bien y una persona muy respetable, pero como que no quiere entrar al tema del narcotráfico. Ahora, en la cuestión de la economía, que está tan ligada también a Estados Unidos, nuestro país, los aranceles, las remesas que han bajado. ¿Cómo ven en estos términos, por ejemplo, la inflación? ¿Cómo ven el crecimiento? También la pobreza, ¿no? Otro de los temas muy importantes que manejó la presidenta. ¿Cómo lo ves, Andrés? Bueno, está el país, no dejamos, a pesar de que dicen que somos la 12ª economía del mundo, pero no dejamos de ser un país en subdesarrollo. Traemos una serie de contradicciones que es difícil desarrollar en una mesa con corto tiempo, pero traemos contradicciones desde el origen. Como incluso la Revolución Mexicana tuvo que hacerse un tanto mestiza al aceptar la comunidad indígena, al aceptar crear el ejido. Bueno, ya lo hizo Lázaro Cárdenas, pero es su origen, y tener que respetar la propiedad privada aún limitándola, ¿sí? Estamos prácticamente en 3 conceptos ideológicos, 3 conceptos de economía, 3 conceptos de cultura, que no se tocan hasta con Carlos Salinas de Gortari cuando modifica la Constitución para que haya la posibilidad de que el ejido pueda llegar a convertir los bienes ejidales en bienes privados, incluso notarizar todo aquello. Son intentos de llevar la economía a un mundo capitalista o mantener un mundo de tipo colectivo, social, qué sé yo, pero también nos genera una contradicción y una indefinición. Esto nos ha llevado, bueno, además de otros elementos de impotencias de los gobiernos o de malas intenciones, lo que quieras,
nos lleva a una situación que no llegamos a despegar como una economía independiente y fuerte. El Tratado de Libre Comercio nos ha llevado, de alguna manera, seguimos siendo, lo mejor que ofertamos es la mano de obra. Nuestras universidades están muy mal, las privadas, las públicas. La educación desde primaria está muy mal. ¿Cómo formamos cuadros para ponernos al nivel de Corea del Sur? En fin, bueno, ya me salí del tema para variar. Bueno, pero las expectativas económicas. Bueno, yo creo que los ciudadanos, en principio, nos preocupaba mucho una crisis financiera y económica como la de Cedillo, como la que le estalló a Cedillo, porque también había un exceso de gasto, ha habido un exceso de gasto en el gobierno de López Obrador y una inversión, bueno, llamándole desde el punto de vista utilitario, que no rinde, no produce. Están regalando programas, cosas así, pero que no hay una respuesta económica, ¿no? Entonces, o sea, hay una serie de desequilibrios, yo no me atrevería a calificar en específico, pero sí estuvimos a punto de tener una crisis económica, financiera, que se pudo convertir en económica. La resolvieron presionando el gasto público. Hacienda trae muy ahorcada toda la administración pública. Eso afectó a los servicios públicos. Claudia creo que le preocupa mucho el 27 porque no quiere que le apliquen el proceso ese de ratificación de mandato, se lo aplique negativamente. Esa le lleva a mantener algunos programas sociales para que la gente le siga respondiendo a ella. En fin, voy a aterrizar en lo que me preguntas. Creo que salió mejor de lo que todos esperaban. Bueno, no sé si todos, muchos de nosotros esperábamos una crisis fuerte financiera. Se sacrificaron cosas, pero se mantiene el equilibrio, creo yo. Ahí vamos. Gabriel puede tener una idea más clara y precisa sobre el tema. Sí, en el tema económico, que era la gran preocupación, porque quedó muy acotada el presupuesto federal para este año, muy comprometido, prácticamente no creció. La deuda que dejó López Obrador de casi 17 billones de 10 o 11 creció, no recuerdo si un 40 o 60% en los 6 años, principalmente el último con 2 billones para concluir las grandes obras que realizó. Y en ese sentido, un escenario muy complicado, y ha sido un año muy complicado económicamente, no nada más políticamente, sino económicamente hablando, porque ha tenido que lidiar pues con los sobresaltos y los cambios de temperamento de Donald Trump, depende de cómo amanezca, ¿no? ¿Qué ocurrencia con qué ocurrencia va a salir hoy Donald Trump? Y en eso creo pues que la presidenta logró mantener una estabilidad económica, porque esa catástrofe que algunos vaticinaban, que algunos se saboreaban ya la boca de que tuviera un tropiezo, una caída, más allá de ver si el efecto que tendríamos, hay mexicanos que lamentablemente así ven las cosas, pero logró mantener la economía y en el informe ella señala pues que ha crecido en estos primeros 6 meses 1.2, de un decremento negativo que se vaticinaba, y esto lo hacían algunas calificadoras internacionales, algunos organismos internacionales importantes. Sin embargo, creo pues que se logró sortear el vendaval y vamos a terminar el año sin esos sobresaltos, y seguramente el próximo año podría ser mejor, en razón ya de establecer reglas claras sobre cómo será la política de aranceles de Estados Unidos con México cuando se analice y se establezcan acuerdos para el nuevo Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá. Ahora, por otro lado, la inversión externa
pues ha seguido adelante. Habría que comparar con otros años, no tengo esos datos en este momento, pero este año son de 36 mil millones de dólares, ¿no? O sea, eh, habría que ver qué efectos tuvo la reforma judicial, que ha sido de los puntos más cuestionables del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Habría que ser una herencia del gobierno de López Obrador, ¿no? Y, y bueno, en síntesis, yo creo pues que finalmente los resultados de este año, que no son los que quisiéramos todos, pero en el escenario en el que se ha desenvuelto y los pronósticos, creo que más o menos ahí la lleva, está saliendo librada, no pues como con esa pujanza de que quisiéramos de un crecimiento de un 4, 5, 6%, que sería extraordinario para el país, pero pues en estos 7 años de economía, de los gobiernos de la Cuarta Transformación, el comportamiento de la economía no ha sido el mejor, un crecimiento muy, muy reducido, ¿no? Sí, Y, totalmente. y bueno, podríamos cerrar este segmento con el tema de la seguridad, La licenciada, seguridad, sí, que es cómo muy no. importante, que es uno de los grandes temas que dominan la agenda nacional, ¿no? Sí, o sea, el tema de la seguridad que a todos nos interesa, yo creo que hay temas importantes en ellos. Bueno, pues habla de la disminución de la violencia en el país, habla también de los feminicidios, habla de las inversiones que han hecho en esta materia, ¿no? En cuanto a los aciertos que podríamos señalar en materia de seguridad, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Ha habido avances en esta materia al frente del secretario de Seguridad, Harfush? Bueno, mira, yo creo que la estrategia cambió. Sí. De abrazos no balazos, cambió diametralmente. Y yo veo dos razones fundamentales. Una, por un lado, México no puede seguir en esa torbellino donde la criminalidad domina cada vez más territorios de México. El Estado mexicano tiene pues que hacer su trabajo y tiene que recuperar. Muy difícil, pues es un escenario muy, muy complicado, porque dejaron crecer a la criminalidad, particularmente en el pasado sexenio, con eso de abrazos, no balazos. Y el tema también pues tiene relevancia en razón de la problemática de Estados Unidos, donde Donald Trump lo toma como uno de sus principales temas de agenda de gobierno, en razón también de el daño a la salud de muchos norteamericanos. Pues se estima que son 100,000 personas que mueren por fentanilo. Por fentanilo, las drogas de fentanilo pues que llegan a Estados Unidos desde México. Y en eso se ha dado una presión muy fuerte al gobierno mexicano. Y la presidenta, bueno, yo creo que ha buscado la manera de cómo articular la agenda y la estrategia de México en cuanto a lo que Estados Unidos está en este momento reclamando. Y la lucha pues se ha dado en diversos escenarios, pero particularmente en Sinaloa, donde Omar García Harfuch es el que ha estado encabezando la lucha en el conflicto entre dos cárteles con una gran violencia para Sinaloa. Y por otro lado, en la cuestión de las estadísticas, en el informe resalta pues que son 22 homicidios menos por día los que se están registrando en estos último año de gobierno de la presidenta. Esto significaría pues que de más de 80 andaríamos en cerca de 60 homicidios diarios, que son muchos, por supuesto, pero si es así, yo creo que sí sería un gran avance. No podemos cantar victoria porque pues puede estar en un momento aparentemente en calma, pero luego seguirse desatando por la cuestión de tantos grupos criminales que existen en el país y la guerra principalmente en Sinaloa, ¿no? Es Sinaloa, pero esa se traslada a otros estados donde ese cártel del Pacífico tiene presencia por ser pues el cártel, creo que sigue siendo el cártel número 1 del país, ¿no? Entonces, creo que en tema de seguridad ahí va.
va avanzando, Ha mejorado. ha mejorado. Sí, ha mejorado. El panorama, creo pues que la luz se ve al fondo del túnel con ese trabajo de inteligencia, de firmeza que ha encabezado Omar García Harfuch, que por otro lado pues ha sido quien le ha dado esa fortaleza al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, e instrumento también pues para la toma del poder. Sí, y además la confianza de Estados Unidos, ¿no? Hacia Omar García Harfuch, que tengo entendido que es el único interlocutor que tienen con él. Y bueno, y finalmente, hablando de política, ¿cómo ven el manejo de la política en el país que lleva la presidenta? ¿Cómo ven con las cámaras, los resultados que le han dado? Y bueno, el posible fortaleza que pueda tener su propio gabinete. Andrés. Bueno, creo que desde el arranque el gabinete de Claudia se vio débil. No tiene personajes de reconocida eficiencia y tiene una buena parte de personajes que le heredó el anterior gobierno. Para los problemas estructurales y graves del país, creo que le falta mejorar su equipo. Es imposible saber qué va a hacer o cuál es el margen de maniobra que tiene para mover gentes, para traer otros personajes. Pero, por ejemplo, hablaba ahorita Gabriel sobre el tema de seguridad. No podemos separarse, vamos, no hay ningún tema aislado. La seguridad pública está ligada, en este caso el problema de violencia, está ligado necesariamente al Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, salvo opinión en contrario con esta reforma judicial, pues yo creo que dimos unos 2 o 3 pasos hacia atrás, ¿no? Por otro lado, las fiscalías o procuradurías del país siguen siendo lamentablemente ineficientes y corruptas la mayoría de ellas. Tenemos el problema también la educación, la cultura, la estamos descuidando. ¿Cómo sostenemos un antivalor de un cártel delincuente donde lleva a los niños, a los adolescentes a delinquir y a ejercer la violencia si no tenemos la contraparte, no tenemos el maestro tradicional, no tenemos la figura de imagen del personaje cómo queremos que sean los niños, los adolescentes, qué sé yo? O sea, es un tema complejo. Desgraciadamente yo no lo veo salida pronto. Incluso Harfuch ha dicho que el cartel de Sinaloa va a evolucionar. No, él no cree que se desaparezca. Y la experiencia de los anteriores gobiernos es de que los sustituyen, desaparecen un cártel y nombran otro. Bueno, no digo que vaya a pasar en este sexenio, pero la cultura, la forma de gobernar todavía nos lleva Todavía muchos falta riesgos. para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y de los que vienen después, creo. ¿De los que pueda entregar a su gabinete? No, de los futuros gobiernos. O sea, no sé, pero es muy fácil convencerse y ceder. Me refiero a un presidente de la República, un procurador, ¿no? O sea, todavía estamos en veremos. Yo ¿Cómo? creo que... ¿Sí lo ves así, Gabriel? Bueno, es que es un problema que traemos arrastrado de décadas. Sí, la seguridad. Y el tema de este posicionamiento, de este empoderamiento de los grupos criminales, pues se dio en décadas. Y desintegrarlos en un año, en un sexenio, no es posible. No es posible por la red tan gigantesca de complicidades y de corrupción que existe. Entonces, no es que sea suficiente la voluntad del presidente o de la presidenta y tenga una varita mágica, ¿no? Pues no es así. Entonces, aquí pues es muy importante las alianzas y la gran alianza pues con Estados Unidos para poder enfrentar. Es con Estados Unidos la gran alianza al margen de la soberanía, pues, porque también un tema de soberanía es que el Estado pierda la potestad de gobernar y sean otros los que gobiernen como sucede actualmente, donde pues tenemos prácticamente 2 gobiernos en una gran parte del país. Entonces, ese
sigue siendo el principal reto y que, como bien dice Andrés, está muy ligado con el tema político, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está también el tema de la narcopolítica y es un punto que Estados Unidos está presionando mucho. Entonces, creo que ese será un tema recurrente durante estos próximos 6 años, porque se trata del principal tema, el principal problema de México, y habrá que ver pues si esas estrategias avanzan, ¿no? Avanzan o podemos caer todavía más bajo en esa vorágine de violencia y de inseguridad que estamos viviendo. Y políticamente cierro nada más con el tema de política sobre, pues llegó muy acotada la presidenta, el gobierno de López Obrador, pues tenía muchos espacios de poder, de control, empezando por las cámaras, las 2 cámaras. Los titulares, pues, llegan por voluntad de él. La reforma del Poder Judicial fue impulsada por él. Entonces, y luego el partido Morena, pues había 2 personajes al frente del mismo, como es Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán, pero un logro de la presidenta es que ya fichó, como hablando en términos de futbolísticos, ya fichó a Luisa María Alcalde, que ya está en su equipo, ¿no? Y de alguna manera la idea es nulificar al poder del hijo de López Obrador, que pretendería pues tomar como plataforma Morena para construir su proyecto para el 2030. Entonces, creo que en este primer año ha sido muy difícil políticamente para la presidenta y yo esperaría pues que avance y vaya tomando los hilos del poder, principalmente en el Congreso de la Unión, donde está el epicentro del poder político, y está muy debilitado pues uno de esos líderes que no está alineado con la presidenta, que es el tabasqueño Adán Augusto López Hernández. Y el caso de la Cámara de Diputados, pues yo veo a Ricardo Monreal ya en una actitud ya más proclive a lo que diga la presidenta, reconociéndola como la jefa, ¿no? Pero pues todavía falta mucho por caminar. Es el primer año. Habrá que ver pues qué sucede en los próximos que nos tocará, si Dios nos permite poder ver y poderlo comentar, ¿no? Bueno, pues el Congreso va a cambiar, obvio van a cambiar sus líderes, aunque uno ya está nulificado realmente, el del Senado de la República, Adán Augusto, que no hay oportunidad de que no pierda la oposición para recordarle la barredora, ¿no? Entonces, esto lo ha mermado y lo podemos ver, ¿no? En las escenas que sacan del Congreso agazapado, ¿no? Realmente no se le ve por ahí la presencia. Bueno, pues la mejor opinión la tiene usted, ¿eh? De nuestros analistas políticos, ya la sabe. Así que le agradecemos muchísimo que nos haya usted sintonizado. Ya sabe que nos ve en YouTube, en Conciencia Televisión, y les agradecemos. Hasta la próxima.